Roma, año 241 a.C. Es mediodía y el sol cae, como plomo fundido, sobre la arena del Circo Flaminio. Estás parado entre 100.000 personas que gritan, aplauden, devoran aceitunas y pan mientras esperan. El olor es insoportable, a sudor rancio, mezclado con sangre vieja que nunca terminan de limpiar. A tu lado, un padre levanta a su hijo de 7 años sobre sus hombros para que tenga mejor vista. El niño sonríe. Todos sonríen porque hoy no van a ejecutar a uno, van a ejecutar a 17. Los traen encadenados. Algunos todavía tienen uniformes cartagineses, hechos jirones. Otros son simples campesinos que cometieron el error de negarse a pagar tributo. No importa hoy, todos comparten el mismo destino. Los guardias los atan a postes de madera clavados en el suelo. Y entonces traen los ganchos. No son ganchos de carnicería normales, son herramientas diseñadas específicamente para esto, con 3 púas curvas, del tamaño de tu dedo índice. Un verdugo experto puede mantener a un hombre consciente durante horas, mientras le arranca la piel en tiras, tan finas como pergamino, ¿no? Y el público cuenta cuántas tiras saca antes de que la víctima deje de gritar. Eso es Roma, no la de las películas, no la de los libros de historia que te dieron en la escuela. La real, la que construyó un imperio sobre métodos tan brutales que sus propios cronistas, siglos después, preferían escribir sobre batallas gloriosas y olvidar lo que realmente mantenía el orden en las calles. Porque Roma no conquistó el mundo conocido solo con legiones disciplinadas y estrategia militar brillante. Lo conquistó con terror, con castigos tan desproporcionados, tan elaborados, tan públicos, que la sola idea de desobedecer hacía que la gente prefiriera morir de hambre antes que robar un pan. Y funcionó. Durante casi 1000 años, funcionó. Hoy vas a conocer 13 de esos castigos, los que Roma aplicaba y después enterraba en documentos que casi nadie lee, los que formaban parte del sistema legal, pero que preferían no grabar en los monumentos que celebraban su grandeza. 13 formas de destruir a un ser humano que eran completamente legales, totalmente aceptadas y absolutamente aterradoras. Si historias como esta te impactan y quieres conocer las verdades que nunca te enseñaron en la escuela, ayuda a este canal a crecer. Dale like y suscríbete. Tu apoyo permite que estas historias no vuelvan a ser enterradas. Empecemos por el más famoso, aunque nunca entendiste realmente lo que significaba a la crucifixión. ¿Sí? La conoces porque te hablaron de ella en contexto religioso, sanitizada, convertida en símbolo. Pero déjame explicarte cómo funcionaba realmente cuando era simplemente un método de ejecución estatal. Primero te desnudaban completamente, no por crueldad accidental, sino por protocolo. La humillación era parte esencial del castigo. Te azotaban con un phlegrum, un látigo con múltiples tiras de cuero que tenían incrustados trozos de hueso afilado y bolitas de plomo. Cada golpe arrancaba piel, músculo, dejaba hueso expuesto. El objetivo no era matarte todavía, era debilitarte lo suficiente para que no pudieras resistir lo que venía después. Luego cargabas tu propia cruz, no la cruz completa, como en las pinturas, solo el travesaño horizontal, que pesaba entre 30 y 40 kilos. Lo cargabas por las calles principales de la ciudad, mientras la gente te escupía, te insultaba, te arrojaba piedras. Niños incluidos, familias enteras salían a verlo como entretenimiento dominical. Cuando llegabas al sitio de ejecución, te acostaban sobre la madera. Y aquí viene la parte que nadie te explicó bien. En los clavos no atravesaban las palmas de las manos. Eso no sostenía el peso del cuerpo. Los clavos, de 20 centímetros de largo, se martillaban justo debajo de la muñeca, entre los huesos del antebrazo. El dolor era tan extremo que los romanos inventaron una palabra específica para describirlo: anexcruciante, literalmente fuera de la cruz, porque no existía dolor comparable. Los pies recibían el mismo tratamiento, un clavo atravesando
ambos talones contra la madera vertical. Y entonces te dejaban ahí, colgando, porque morir en una cruz no era rápido. Podían ser horas, podían ser días. La muerte llegaba por asfixia. Para respirar, tenías que empujarte hacia arriba, usando los pies clavados. Raspando tu espalda destrozada contra la madera áspera, inhalabas. Luego, el dolor te vencía y te dejabas caer, expulsando el aire. Cuando ya no podías empujarte más, cuando tus piernas no respondían, te asfixiabas lentamente, mientras el público apostaba cuánto tiempo más durarías. Y esto no era reservado para criminales excepcionales. Roma crucificó a miles, a veces cientos, en un solo día. Después de la rebelión de Espartaco, crucificaron a 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia, uno cada 30 metros durante casi 200 kilómetros. Un bosque de agonía que tardó semanas en quedar vacío. Pero la crucifixión era casi piadosa comparada con lo que le hacían a quienes traicionaban al Estado. Para ellos existía la poena, cuyei, la pena del saco. Te metían en un saco de cuero junto con un perro, un gallo, una serpiente venenosa y un mono. Luego, cosían el saco y lo arrojaban al río Tíber. La idea era que mientras te ahogabas, los animales iguaumenchi atejados te destrozaban tratando de escapar. El perro te mordía, el gallo te picoteaba los ojos, la serpiente te envenenaba. El mono, en su pánico, te arañaba y golpeaba. Este castigo específico era reservado para el parricidio, matar a tu propio padre, porque en Roma, el padre era casi un dios dentro de su hogar. Tenía derecho legal de vida o muerte sobre sus hijos. Matarlo no era solo asesinato, era un crimen contra el orden natural, contra los dioses mismos. Y Roma quería que entendieras que ciertos crímenes te convertían en algo peor que humano. Por eso te encerraban con animales, para mostrar que habías perdido tu humanidad, que ahora eras bestia entre bestias. Pero si realmente querían hacerte sufrir, si querías que tu agonía fuera tan larga que sirviera de advertencia generacional, existía la damnatio ad bestias, condenación a las bestias. No era simplemente arrojarte a los leones como muestran las películas. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado simple. Los romanos habían convertido esto en un arte macabro. Primero te encadenaban a un poste en medio de la arena, sin posibilidad de huir, apenas con movimiento suficiente para retorcerte. Luego soltaban a los animales. A veces eran leones, otras veces osos. En ocasiones especiales, traían animales exóticos de todo el imperio en leopardos, hienas, incluso cocodrilos, y los habían dejado sin comer durante días específicamente para esto. Lo que la gente no entendía, lo que hacía este castigo verdaderamente diabólico, es que los animales salvajes no matan como lo hacen los depredadores en la naturaleza. Un león cazando en África busca matar rápido, eficientemente, pero un león hambriento en una arena, sin posibilidad de cazar realmente, confundido por el ruido y el olor a miles de humanos, ese león no sabe qué hacer. Entonces, ataca, pero torpemente. Arranca pedazos, se retira. He leído registros de ejecuciones que duraron más de una hora. El condenado todavía consciente, todavía gritando, mientras los leones le arrancaban extremidades. Y el público llevaba la cuenta, apostaban, comían, reían. Para las mujeres condenadas, existía una variante especialmente cruel. Las vestían como Europa, la princesa mitológica, violada por Zeus, transformado en toro, y entonces soltaban toros reales, entrenados para montar. La violación era el espectáculo, la muerte que venía después, casi una misericordia. Y todo esto estaba en el calendario oficial de entretenimiento. No era aberración, era cultura. Luego estaba la muerte por exposición. Suena casi benigno hasta que entiendes
lo que significaba. Te encadenaban desnudo a un muro, generalmente en el foro, en pleno centro de la ciudad. Sin comida, sin agua, expuesto al sol del mediodía y al frío de la madrugada. Y ahí te dejaban, durante días. La gente pasaba a tu lado camino al mercado. Los niños jugaban a metros de distancia. Y tú te ibas, consumiendo. El primer día todavía podías gritar, suplicar. El segundo día, la deshidratación te dejaba la lengua tan hinchada que apenas podías hablar. El tercer día, delirando, empezabas a ver cosas que no existían. Para el cuarto día, si llegabas, ya eras más cadáver que persona. Pero tu corazón seguía latiendo. Este castigo era común para deudores, para quienes no podían pagar lo que debían. Roma te mostraba que la deuda era más que un problema financiero. Era un crimen contra el orden social. Y morías lentamente, para que todos los demás entendieran el mensaje. Escribe en los comentarios si crees que este tipo de poder realmente desapareció o solo cambió de forma. Dime qué parte de esta historia te resulta más perturbadora. Para los gladiadores que intentaban escapar de las escuelas de entrenamiento, existía la fustauarium. Te desnudaban y te ponían en el centro de un círculo formado por tus compañeros gladiadores. A cada uno le daban un palo, y entonces, uno por uno, te golpeaban. No podían matarte con un solo golpe. Tenían que asegurarse de que el castigo durara. Huesos rotos, órganos internos reventados, pero consciente, durante la mayo, era parte del proceso. Y tus compañeros no podían negarse, porque si te negabas a participar en el fushuarium, tú eras el siguiente en el centro del círculo. Este castigo no era solo para gladiadores, se aplicaba también en las legiones. Si una unidad completa mostraba cobardía en batalla, aplicaban la decimation, la diezmación. Agrupaban a todos los soldados de esa unidad en grupos de 10. Cada grupo sorteaba quién moriría en uno de cada 10. Y los otros 9 lo mataban a palos. No importaba si eras el mejor soldado de tu unidad. No importaba si habías peleado mientras otros huían. El sorteo era aleatorio. La muerte, inevitable. Y tus hermanos de armas, tus amigos, las personas con las que habías compartido tiendas de campaña y batallas, ellos serían quienes te destrozaran los huesos. Esto no era venganza, era ingeniería social. Era enseñarte que la cobardía no solo te mataba a ti, mataba a inocentes también. Y esa culpa colectiva forjaba disciplina más efectivamente que cualquier entrenamiento. Para los esclavos que huían, existía un castigo específico antes de la ejecución. Les marcaban la frente con hierro candente. Las letras fug, fugitivus, fugitivo. Incluso si lograban escapar después, esa marca los perseguía toda la vida. No podías ocultarla. Cualquiera que la viera sabía que eras. Y la ley romana obligaba a cualquier ciudadano que encontrara un esclavo marcado a devolverlo a su dueño o enfrentar multas severas. Tu propia cara se convertía en la cadena que nunca podrías romper. Pero quizás el castigo más perturbador no era el más violento, era el más silencioso, en la damnatio memoriae, la condenación de la memoria. Cuando alguien realmente enfurecía al Senado, no solo lo mataban, borraban toda evidencia de que alguna vez había existido. Cincelaban su nombre de cada monumento, destruían sus estatuas, quemaban sus registros, prohibían mencionar su nombre bajo pena de muerte. Imagina eso. No solo mueres sabiendo que actuarán como si nunca hubieras nacido. Tus hijos no podrán hablar de ti. Tus logros serán atribuidos a otros. En 2 generaciones, nadie recordará que exististe. Es un asesinato que trasciende la muerte física. Es el asesinato de tu alma misma. Le pasó a emperadores, a senadores, a generales que conquistaron provincias enteras para Roma y luego cometieron el error de volverse demasiado populares, demasiado poderosos, demasiado peligrosos. Para los falsificadores de moneda, Roma tenía un método específico. Los ataban a una estructura de madera
con los brazos extendidos y las piernas abiertas. Luego vertían plomo fundido por su garganta. La idea era que si habías corrompido el metal sagrado de las monedas romanas, morirías por ese mismo metal. El plomo bajaba quemando todo a su paso en esófago, en estómago, en intestinos. Morías por dentro, cocinándote en tu propia carne, mientras el metal se solidificaba en tus órganos. Y esto no era ejecución privada. Lo hacían en el foro, durante el día, con público. Querían que vieras exactamente qué pasaba cuando tocabas el dinero del emperador. Para quienes profanaban templos, existía la defenestración ritual. Te llevaban al Tarpeya, un acantilado al borde del Capitolio. Te paraban en el borde y te empujaban. No era una caída lo suficientemente alta como para garantizar muerte instantánea. Eran 25 metros, aproximadamente. Suficiente para romperte casi todos los huesos, pero no siempre suficiente para matarte inmediatamente. Caías sobre rocas afiladas. Y si sobrevivías a la caída, te dejaban ahí. Nadie podía ayudarte. Morías de sed, de tus heridas o de infección en los días siguientes. Y la gente subía al Capitolio específicamente para mirar hacia abajo y ver los cuerpos pudriéndose. Era parte del paisaje, parte del recordatorio constante de lo que pasaba cuando ofendías a los dioses. Para los incendiarios, quienes quemaban propiedades deliberadamente, Roma aplicaba el mismo principio del falsificador. Morirías por tu crimen. Te ataban a un poste y te quemaban vivo, pero no te prendían fuego directamente. Eso habría sido demasiado rápido. Primero te cubrían con brea, luego comenzaban el fuego en tus pies. Las llamas subían lentamente. Podías sentir cada centímetro de piel que se carbonizaba. Podías oler tu propia carne quemándose. Y los gritos. Los testigos escribieron que los gritos de alguien quemándose vivo no suenan humanos. Suenan como algo primordial, algo anterior al lenguaje. Este castigo era especialmente popular durante las persecuciones de cristianos bajo. Nerón los quemaba como antorchas humanas para iluminar sus jardines durante las fiestas nocturnas. No porque fueran incendiarios reales, sino porque necesitaba chivos expiatorios para el gran incendio de Roma. Y el simbolismo de quemarlos vivos era demasiado perfecto para resistirse. Para los envenenadores, Roma había desarrollado un método que consideraban poético. Te forzaban a beber tu propio veneno, pero no de golpe, en dosis pequeñas, durante días. Cada día un poco más, para que sintieras exactamente lo que tus víctimas habían sentido. En cámara lenta, sin posibilidad de escapar. Si el veneno te mataba rápido, te revivían. Te daban antídotos parciales y volvían a empezar. Porque no se trataba solo de ejecutarte. Se trataba de que sufrieras proporcionalmente al sufrimiento que habías causado. Y para los que traicionaban secretos de Estado, para los espías, existía algo que los romanos llamaban simplemente la caja. Te encerraban en una caja de metal de 1 metro por 1 metro. No podías estar de pie. No podías acostarte completamente. Solo podías permanecer en posición fetal, encogido. La caja se dejaba en el foro, bajo el sol directo. Durante el día, el metal se calentaba tanto que quemaba tu piel cada vez que te movía. Durante la noche, se enfriaba hasta temperaturas bajo cero. No te daban comida, solo suficiente agua para mantenerte consciente. Defecabas y orinabas en la misma caja, en tus propios excrementos. Y ahí permanecías durante semanas, hasta que el cuerpo simplemente se apagaba. El último de estos castigos no tiene un nombre oficial, pero los historiadores lo mencionan con la frecuencia suficiente para saber que era práctica común. Para los esclavos acusados de robar comida, los clavaban al suelo por las manos y los pies, y entonces ponían comida justo fuera de su alcance, a centímetros de su boca. Podían verla, olerla, pero no alcanzarla. Y mientras morían de hambre, con comida visible, Roma te enseñaba la lección más cruel de todas, en que el verdadero castigo no era la muerte, era la desesperanza. Era saber que la salvación existe, pero está perpetuamente fuera de tu alcance. Estos 13 castigos
no eran aberraciones, no eran excesos de emperadores locos que la historia condena. Eran ley, eran cultura, eran el sistema, funcionando exactamente como fue diseñado, porque Roma entendió algo que las civilizaciones modernas prefieren olvidar, en que el orden social no se mantiene solo con beneficios y recompensas. Se mantiene con miedo, con la amenaza constante de lo que te pasará si te sales de línea. Y funcionó, durante siglos. Funcionó. La gente obedecía no porque amara a Roma, sino porque el terror de desobedecer era peor que cualquier opresión cotidiana. Lo verdaderamente perturbador no es que estos castigos existieran, es que eran públicos, que eran celebrados, que los niños crecían viéndolos y los normalizaban, hasta el punto de que cuando se convertían en adultos, ellos mismos llevaban a sus hijos a ver ejecuciones como entretenimiento familiar. El horror no estaba en los castigos individuales, estaba en el sistema que los convertía en entretenimiento, en justicia, en orden. Y cuando miras bien la historia, cuando lees los detalles que prefieren omitir en los libros escolares, te das cuenta de algo escalofriante, que la capacidad humana para normalizar el horror es infinita, que podemos acostumbrarnos a cualquier cosa si la vemos suficientes veces, que la línea entre civilización y barbarie no es tan clara como nos gusta creer. Roma cayó hace más de 1500 años, pero los métodos que usaba, la lógica detrás de su crueldad, la idea de que el terror público mantiene el orden, esas ideas nunca murieron realmente, solo cambiaron de forma, se adaptaron, se modernizaron. Y eso quizás sea lo más aterrador de todo, que estudiamos a Roma como historia antigua, como algo superado, como barbarie del pasado, cuando en realidad solo aprendimos a disfrazar mejor la violencia que mantiene el poder. Aquí no contamos historias cómodas, contamos las que fueron silenciadas, las que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Suscríbete a Historias Cabronas para no perderte la próxima, porque la verdad siempre es más oscura que la versión oficial.